Vamos a abrir la Biblia para meditar un ratito ahí en la palabra de Dios en Mateo capítulo 5. Vamos a continuar en el Sermón del Monte. Hemos estado estudiando, ¿verdad? Estamos viendo este estudio del Sermón del Monte. Les comenté la vez pasada que el objetivo de este año, adelante, por favor. El objetivo de este año era ver algunos pasajes o versículos de diferentes libros. Y ustedes se dieron cuenta que así lo estuvimos haciendo, ¿verdad? Vimos de Génesis, algunos de Éxodo, vimos otros libros también del Nuevo Testamento. Y después llegamos a Mateo, pero cuando llegamos a Mateo nos encontramos con el Sermón del Monte, ¿verdad? Y la verdad que vi una oportunidad de parte de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo nos guía. Y vi esa oportunidad de ver esta hermosa predicación del Señor. Porque me fascina cómo está estructurada, cómo tiene un inicio con las bienaventuranzas, como si fuera una banda sonora, ¿verdad? Una orquesta sonando con la voz del Señor Jesús, cantando estas bienaventuranzas que van a manifestarse mayormente cuando estemos allá con Él, con todos los coros de los ángeles y de nosotros cantándole al Señor. Y empieza así glorioso esta predicación, ¿verdad? Salud. Hay un predicador que le llaman el príncipe de los predicadores, que es del siglo XIX, Charles Spurgeon. Y este príncipe de los predicadores, con un corazón lleno de la palabra de Dios, lleno del Espíritu Santo, predicó a multitudes, ¿verdad? Impactó por medio de su vida, o mejor dicho, Dios impactó por medio de la vida de él a mucha gente, pero tiene un buen título este predicador que ahora está gozando de la presencia del Señor, el príncipe de los predicadores. Es un buen nombre, un buen título, porque el rey es el Señor Jesús. Él es el rey de los predicadores, Él es el mayor, Él es quien nadie ha predicado como Él y nadie lo hará jamás. Él es el que nos da el ejemplo, ¿verdad?, de cómo se debe predicar al pueblo de Dios, lleno del Espíritu Santo, en oración siempre, en ayuno incluso, ¿verdad?, poderosamente. Y por eso con este gozo, ¿verdad?, en mi corazón quise tener este estudio, ¿verdad?, del Sermón del Monte, que si fuera un estudio en sí, creo que nos llevaría mucho tiempo. Más bien es como una serie de meditaciones, nada más, algo sencillo, pero sabiendo que el poder del Espíritu Santo puede hablar a cada uno de nosotros. El día de hoy tenemos ahí en el versículo 21, en algunos encabezados, o en algunas Biblias, mejor dicho, viene un encabezado en el que dice Jesús y la ira. Les recuerdo que estos encabezados no son inspirados. ¿Qué significa? Que no fueron escritos por el Espíritu Santo de Dios o por los santos hombres de Dios que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Estos encabezados los pusieron los editores de las Biblias, ¿verdad?, de las diferentes traducciones, fueron quienes pusieron estos encabezados. Entonces, sin embargo, nos ayuda un poco nada más a darnos una idea de cuál es el tema de lo que está tratando ahí cierta porción de la Escritura. Y aquí tenemos este encabezado que dice Jesús y la ira. Y me gustaría darle lectura. Si ustedes gustan seguirme ahí con su vista
a partir del versículo 21 al 26. Dice así: oísteis que fue dicho a los antiguos, es Mateo 5:21, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Vamos a orar. Señor bendito, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esta maravillosa oportunidad de estar meditando en ella, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu, porque si no fuera por Él, no podríamos ni siquiera voltear a ver tu palabra, Señor. No podríamos escucharla, Señor, porque es tu Santo Espíritu quien nos abre nuestros oídos espirituales sobre todo. Gracias, bendito Dios. Gracias por esa bondad que has manifestado por medio de tu Hijo Jesucristo. Porque principalmente, Señor, el sacrificio de la cruz fue la llave que abrió todas estas bendiciones de los cielos hacia nuestras vidas, Señor. Gracias, bendito Dios. Ayúdanos a meditar en tu palabra. Danos el día de hoy la porción que cada uno necesitamos. Háblanos a cada uno, Señor bendito, conforme a nuestra necesidad. Gracias, bendito Dios. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. La manera en la que el Señor presentaba las cosas, todo lo que Él quería decir a su pueblo, era una forma diferente a como se había predicado hasta entonces. De hecho, no solamente era diferente su manera de predicar, porque dice su palabra que Él predicaba con autoridad y no como los escribas. Los escribas tenían una clase de autoridad. Los escribas eran hombres letrados, hombres que imponían con su presencia, y cualquier persona que los veía sentía respeto hacia ellos, porque eran hombres preparados, hombres que dedicaban sus días, sus noches a estudiar la ley. Eran doctores de la ley. Y de esa manera tenían una especie de autoridad, pero solamente llegaba hasta ahí esa autoridad. Sin embargo, la autoridad con la que el Señor Jesús predicaba la palabra era diferente, porque Él hablaba como el autor de la misma palabra de Dios. Este sermón, hermanos, que estamos viendo aquí, el Sermón del Monte, es un sermón, es una predicación, porque el Señor habla de pasajes de la Escritura. Hace referencia en cada uno de las porciones que estamos aquí viendo, hace referencia a la ley, a los profetas, hace referencia a los principales mandamientos que Dios había establecido por medio de la ley de Moisés. Entonces, por eso podemos decir que es una predicación. Es la predicación de la palabra de Dios como nunca se había predicado. De hecho, no solamente, como decía, no solamente era una nueva forma de decir las cosas, no solamente era una predicación con autoridad distinta a la de los escribas, sino que también el Señor Jesús estaba predicando cosas nuevas, cosas que nadie había escuchado jamás. Esto que el Señor Jesús está diciendo, nadie lo había escuchado. Habían escuchado la ley, habían escuchado la predicación de la ley, porque no solamente era que leyeran la ley, no solamente era la enseñanza de la ley por medio de la lectura o por medio de la memorización,
por medio de la repetición de padres a hijos y a los hijos de los hijos también, que se heredaba la ley, sino que también se predicaba la ley. Vemos en el libro de Esdras, por ejemplo, Esdras, donde vemos cómo se predicaba la ley de Dios. Durante toda la mañana se estuvo predicando la ley y muchos de los intérpretes de la ley estuvieron entre todo el pueblo, entre toda la gente repartidos para hacerles ver el sentido de lo que se estaba hablando, de lo que Esdras estaba predicando por medio de la ley. O sea, la ley era predicada, pero nunca se había predicado como el Señor Jesucristo lo estaba haciendo en este momento. Porque lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo era revelando la manera correcta de entender la ley, revelando el corazón de Dios, abriendo las bendiciones de los cielos, de la ley de Dios, ante los ojos maravillados de aquellos discípulos que lo escuchaban, que lo veían y que lo escuchaban. Entonces, vemos cómo el Señor habla este sentido de la Escritura. ¿Por qué? Porque aquí está hablando de la ira y hace referencia a un mandamiento, a uno de los mandamientos, por cierto, que están en los 10 mandamientos, porque aparte de los 10 mandamientos, hay muchos más mandamientos. Hay cientos de mandamientos en la ley, pero los mandamientos principales, fundamentales, son los 10 que todos o la mayoría conocemos. Y en este caso el Señor Jesucristo está haciendo referencia a un mandamiento donde dice, oíste que fue dicho ahí en el versículo 21, a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Esto segundo había sido añadido, ¿verdad? Porque lo que decía el mandamiento era, no matarás. El juicio iba a venir sobre todo aquel que quebrantara cualquier mandamiento. Pero los antiguos tenían una interpretación de la ley. Los ancianos tenían libros donde explicaban cada versículo de la ley. Tenían sus propias interpretaciones ya establecidas. Y era lo que enseñaban los ancianos de Israel. Y aquí vemos cómo el Señor Jesús hace referencia a un mandamiento, pero también hace referencia a cómo enseñaban los antiguos. Y dice, no matarás, ese es el mandamiento. Y luego la enseñanza que daban los antiguos. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. En realidad, este no era el espíritu del mandamiento en sí. Este no era, siempre se dice esa frase, ¿verdad? El espíritu del mandamiento, pero ¿qué significa esto? Se refiere a que el mandamiento tiene un significado que solamente Dios lo entendía, que solamente Dios podía revelarlo y el hombre no lo sabía. El hombre solamente sabía que no debía matar, porque Dios lo decía así, no matarás. Solamente sabía eso el hombre. Y el espíritu del mandamiento, es decir, estamos haciendo una figura de retórica o una figura del lenguaje figurativa, como si estuviéramos hablando de una persona. Vamos a pensar que el mandamiento es una persona y que esa persona, como cualquiera de nosotros, tiene un alma. Lo que nosotros vemos por fuera, pues es a la persona en sí, ¿verdad? Vemos sus ojos, su boca, sus oídos, su cabeza y todos los componentes de su cuerpo. Lo podemos ver ahí. A través de su mirada, a través de su sonrisa, podemos ver un poquito de lo que hay en su alma. A través sobre todo de sus palabras. Pero difícilmente podemos ver con exactitud lo que hay en el corazón del hombre. Porque no podemos ver adentro del corazón. Así, de esa manera, se contemplaban los mandamientos de Dios solamente por fuera. Y el Señor Jesús vino a enseñarles lo que había dentro del mandamiento. El corazón del mandamiento, el espíritu del mandamiento y el alma del mandamiento. La intención. ¿Cuál era la intención entonces del mandamiento no matarás? Dice el Señor Jesús ahí en el versículo 22.
Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Vemos aquí el juicio de Dios sobre un pecador. Cualquier pecado que haya cometido una persona es digno de juicio. Cualquier pecado, sea grande, sea pequeño. El Señor Jesucristo vino a morir por todos nuestros pecados. No hay pecador grande y pecador pequeño, aunque el apóstol Pablo se pone como el más grande de los pecadores o como el primero de los pecadores, porque él persiguió a la iglesia del Señor. Pero delante de Dios, hermanos, delante de Dios no somos unos más pecadores que otros. Dios nos ve igual, así como nos ve igual en amor, también nos ve igual de inmundos en nuestro pecado. Aún pensemos que hayamos pecado menos que otros, porque la esencia de nuestra naturaleza es el pecado. Entonces, aquí vemos cuál es el juicio para un pecador. Primeramente, dice el Señor, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Aquí está hablando de un juicio que trae la ley ante el pueblo de Israel. ¿Cuál era ese juicio? La muerte. Dice el apóstol Pablo ahí en Romanos, la paga del pecado es muerte. Todos los pecados se pagaban con la muerte. La paga del pecado es muerte. Por eso cuando una persona pecaba, necesitaba sacrificar un animal. Tenía que haber un pago de muerte. Ya sea que la persona muriera por haber pecado gravemente contra Dios y contra su pueblo, y que fuera apedreado porque así estaba establecido en la ley, o ya sea que presentara un sacrificio y que muriera el animalito que iba a ser sacrificado. Entonces, el Señor Jesús está diciendo, no necesitas matar para llegar a ser culpable de juicio. El homicidio, ¿verdad? O el matar a alguien, pues se tiene que llevar a cabo con una acción física, ¿verdad? Si no, delante de la ley no es homicidio. Existe algo que le llaman intento de homicidio. Es decir, que no se llevó a cabo. Digo, yo no conozco nada de leyes ni ostento saber nada, pero lo poco que he escuchado, creo que así es, ¿verdad? Cuando alguien intenta matar a alguien, a otra persona, pero no pudo cumplir con su cometido, entonces pueden culparlo de intento de homicidio, pero no lo mató. Entonces es diferente la condena. Delante de la ley así son las cosas, porque la ley juzga de acuerdo al exterior. Sin embargo, Dios, hermanos, juzga el corazón, juzga lo que hay dentro. Dios juzga, así como su palabra, las intenciones del corazón. Entonces, vemos que una persona que mata a otra persona forzosamente tuvo que haberse enojado contra ella, a menos que haya sido por un accidente. Solamente así, pero siempre una persona que mata a otra es porque está enojado contra ella, ya sea que esté bajo los efectos del alcohol, ya sea que esté bajo los efectos de las drogas, o ya sea que no lo esté, pero una persona que mata a otra es porque está enojado contra esa persona. Y si no está enojado contra esa persona, tal vez esté enojado contra otra o contra la vida, pero trae ira a esa persona en su corazón y la manifiesta cometiendo ese terrible delito delante de la ley y delante de Dios. Pero delante de Dios, una persona que se enoja contra otra ya está siendo culpable de juicio. Lo que está diciéndoles el Señor ahí es, ustedes piensan que la han librado porque no han asesinado a nadie. Ustedes piensan que merecen la gloria porque la gente piensa de ustedes que son buenos. Pero Dios piensa algo distinto de ustedes. Dios sabe que ustedes necesitan la salvación. Sabe que necesitan el sacrificio o un sacrificio mayor que el sacrificio de los animales, que cubra los pecados de toda una vida y por toda una eternidad. Ese sacrificio iba a ser el sacrificio
que el Señor Jesucristo iba a hacer en la cruz. Entonces, esa necesidad de reconocer el pecado que hay en el corazón, esa necesidad es por donde empieza una persona a conocer al Señor de una forma genuina, verdadera. Una persona que cree que no ha pecado, una persona que cree que no ha pecado tanto como otros y cree que conoce a Dios, en realidad no lo conoce. En realidad no se ha arrepentido de todo corazón de sus pecados, porque piensa que no los tiene, piensa que no ha pecado. Pero Dios ve el corazón y ante Dios somos graves y grandes pecadores, aunque no hayamos hecho lo que otros sí han hecho. Tal vez si nos comparamos con un homicida que ahorita está en la cárcel, tal vez nosotros podamos decir, pues yo soy mejor que ese homicida porque yo no he matado a nadie. Pero Dios, si Dios ve el corazón de ese homicida y Dios me ve mi corazón, nos va a ver por igual, porque yo me he enojado contra mi hermano. Y para Dios, eso ya es como matar a alguien. O sea, así de grave está el asunto delante de Dios. Así de horribles son nuestros pecados delante de Dios. Por eso se necesitaba un sacrificio tan grande, tan precioso en la cruz del Calvario por medio del Señor Jesucristo. Un sacrificio de sangre que pagara nuestros pecados con ese precio tan grande de sangre. Ese es el juicio que se genera, el justo juicio de Dios. No el que juzga conforme a las apariencias, como ahorita ya veíamos. Nosotros vemos a una persona y decimos, esta persona es buena y esta persona no. Porque esta persona está en la cárcel y esta persona está libre. Juzgamos según las apariencias, pero Dios juzga con justo juicio. Y delante de Él nadie se va a poder escapar. Y es por eso que necesitamos el sacrificio del Señor Jesucristo. Es por eso que necesitamos también de la vida del Señor Jesucristo, su resurrección, su poderosa resurrección que tuvo también en la tumba, ¿verdad? Que se levantó de entre los muertos con todo el poder de su Santo Espíritu. Y dice también ahí, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. El Señor Jesucristo está hablando conforme a derecho. El Señor Jesucristo era un rabino. Él conocía la ley completamente. Él conocía la ley como hombre que era. Pero como hijo de Dios, Él era el autor de la ley. Él era el autor de la palabra de Dios. Él es el autor de la palabra de Dios. Y Él está hablando conforme a derecho, ¿verdad? Está hablando conforme a las leyes establecidas ahí en Israel. Cualquiera que diga necio a su hermano, aunque esto no estaba establecido en la ley, que cualquiera que dijera necio, pero estaba Él estableciendo un juicio. Será culpable ante el concilio, ¿verdad? Se requiere un concilio, un grupo de personas para que juzguen si una persona es culpable o no. Una persona, para que pudiera ser condenada, tenía que, a muerte, ¿verdad? Allá en el antiguo Israel, tenía que ser juzgada por un concilio, por un grupo de personas facultadas para eso, estudiosos de la ley, sacerdotes. Ellos determinaban si la persona era culpable verdaderamente o no. Entonces, aquí el Señor Jesucristo por eso está haciendo esta referencia. Cualquiera que llame necio a su hermano será culpable ante el concilio. Esto verdaderamente era algo nuevo para ellos. Nadie les había dicho eso. Nadie les había enseñado eso. Porque ¿qué de gravedad puede tener ante los hombres que una persona le diga necia a otra? Pues si esto era algo muy común entre todos los miembros del pueblo de Israel y aún entre nosotros, ¿verdad? Y aún a veces cuando no se lo decimos a la persona pero lo pensamos, también ya estamos pecando contra Dios. Así de grave está el asunto. Ahora no quiero que generar un mal de conciencia en ustedes. Lo que solamente quiero es, o busco, ¿verdad? Es que sepamos cuán grande fue el amor de Cristo al morir en la cruz. Porque si nosotros pensamos que no pecamos tanto delante de Dios, que no fueron tan graves nuestros pecados, pues entonces el sacrificio de Dios,
el sacrificio de Cristo en la cruz lo vemos como algo muy pequeño, porque pensamos que pues Cristo no necesitó tanto de su sacrificio para salvarme a mí, porque hay otros peores pecadores que yo, si pensamos así. Pero si vemos realmente la gravedad de nuestro pecado, entonces vamos a darle la gloria a Dios por el sacrificio de Cristo, porque vemos cuán grande fue su salvación por nosotros, por cada uno de nosotros. Eso es lo que estamos buscando, hermanos. Y dice también, ahí mismo en el versículo 22, pero más adelante, y cualquiera que le diga fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Verdad? Cualquiera que le diga fatuo o cabeza de alcornoque, de chorlito, cabeza hueca, que eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Cabezón también decimos, ¿verdad? ¿Qué significa cabezón? Significa que lo que estás diciendo es que tiene el cerebro muy chiquito, ¿verdad? Pero que está cabezón la persona, como si fuera una cabeza hueca. A veces de juego lo decimos así, ¿verdad? Como que jugando y en serio. Pero realmente debemos saber cuándo estamos nosotros hablando en serio, ¿verdad? Debemos ser sinceros, porque yo no condeno a nadie que le diga así a otra persona, si esas personas así se llevan, ¿verdad? Si en la familia así se llevan, y ellos, uno y otro lo sabe, ¿verdad? Pues, X, ahí creo que no aplica, ¿verdad? Porque no se está diciendo con el alma así, ¿verdad? Diciéndole cabeza hueca, o sea, como si fuera una ofensa. Simplemente se están llevando entre ellos, ¿verdad? Hay que ser honestos si realmente lo estamos haciendo así, ¿verdad? O si estamos ofendiendo con todo nuestro corazón, con toda la malicia y maldad que hay en nuestro corazón y diciéndole a la otra persona que es un tonto o un cabeza hueca o un fatuo. Aquí usa una palabra muy, muy culta, ¿verdad? Pero eso es lo que significa. Quedará expuesto y ya viene ahora sí la culminación del juicio de Dios. ¿Cómo será el juicio al final? Primero el Señor establece un juicio, ¿verdad? Humano, aquí, de acuerdo a las leyes que Dios mismo había dado, pero dentro del pueblo de Israel, ante el concilio, ¿verdad? Juicio también, pero luego dice el Señor cuál va a ser el juicio que va a venir. Si esa persona sigue odiando a su hermano, lo que significa es que no se ha convertido a Cristo, que no ha nacido de nuevo, que el sacrificio de Cristo en realidad no ha hecho ninguna mella en su corazón. No ha entrado Cristo en su vida, porque sigue odiando a su hermano. Entonces, de ahí viene la consecuencia, el infierno de fuego. La palabra infierno era algo que se usaba en ese tiempo para mencionar un quemadero de basura. En ese tiempo pues había un lugar donde, así como en muchas partes, o aquí hay también en la ciudad y en los lugares rurales también lo hay, lugares donde la gente va y junta ahí la basura y la queman. En ese tiempo había algo que le llamaban así, ¿verdad? El infierno. Y era un lugar donde quemaban la basura. Y siempre estaba prendido ahí, día y noche. Y el Señor Jesucristo usa esta figura para decirles nada más una pequeña idea, solamente una pequeña idea de cómo va a ser el castigo en la eternidad para todos aquellos que sin arrepentimiento hayan rechazado al Señor Jesús. Entonces, y digo esto así, de esta manera, hermanos, porque el infierno existe. El infierno es algo que Dios preparó para Satanás y sus ángeles y no para el hombre. Porque para el hombre lo que Dios quería era que estuvieran con él. Por eso Dios creó al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para estar en comunión con el hombre, para que el hombre tuviera comunión con Dios. Y así iba a ser, y los hijos de Adán y Eva iban a tener comunión con Dios. Y los hijos de los hijos
y nosotros hubiéramos nacido también sin pecado y estuviéramos en comunión con Dios y alabando a Dios. Eso es lo que Dios quería. Pero el hombre pecó. Y el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte al mundo también. Y a partir de ahí se echó todo a perder. Sin embargo, Dios, hermanos, hizo un rescate glorioso por medio del Señor Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, que nos salvemos, no que vayamos al infierno. Dios no quiere que vayamos al infierno. Mucha gente no cree que el infierno exista porque ¿cómo se dice? Filosofan, se ponen a filosofar y dicen, si Dios es bueno y Dios es amor, ¿por qué dicen que Dios creó un infierno para que la gente sufra ahí? Eso yo no lo puedo aceptar. Y así piensan, porque ese es el producto de sus filosofías. Pero, hermanos, Dios es un Dios santo. Dios es un Dios que exige un juicio, exige justicia. Dios es un Dios justo. Y es por eso que era necesario que el Señor Jesucristo viniera a morir por nosotros, para que nosotros no tuviéramos que morir en la eternidad en el infierno, sino para que viviéramos con Él en su gloria por medio de Cristo. Entonces, hermanos, tenemos aquí lo que Dios quiere para nuestra vida. Dios quiere que nosotros pensemos por un momento en esta tarde, ¿verdad? Si realmente hemos nacido de nuevo, si realmente hay en nuestro corazón esa nueva naturaleza que tiene nuevos deseos, que ahora busca al Señor de todo corazón y que huye a las pasiones de este mundo, que huye a la ira también, que huye a el pecado de estar enojado contra mi hermano. Entonces, ahí es donde nos vamos a dar cuenta si realmente somos hijos de Dios, si realmente hemos nacido de nuevo. Claro que hay luchas siempre, claro que nos vamos a equivocar, que a veces nos vamos a enojar. No digo que si estamos enojados o que si nos llegamos a enojar es porque no hemos nacido de nuevo y nos vamos a ir al infierno, no es así. Seguimos todavía con una naturaleza pecaminosa. La palabra dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No dures tanto tiempo enojado. Por esta condición de carne en la que estamos, pues puede venir un momento de enojo, ¿verdad? Como cuando, por ejemplo, vamos manejando, o cuando alguien hace algo, ¿verdad?, que no nos agrada, algún vecino, ¿verdad?, que hace algo en nuestra casa que no nos agrada y nos molesta, de pronto te puedes enojar. Pero una cosa es eso y otra cosa es que vayas y se la hagas de tos, ¿verdad? Y le reclames y se arme el pleito ahí, ¿cómo? Si es cristiano, ¿verdad? La gente nada más está esperando exhibir tu mal testimonio. Entonces, mejor respira tranquilo, ¿verdad? Busca mejor sabiduría del Señor. ¿Mande? Cuenta hasta 10. Y, sí, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y luego reflexiona, ¿verdad? Y espera en Dios. Dios va a hacer justicia. Ahora no esperes con ira la justicia de Dios, ¿verdad? Diciendo que Dios haga justicia, ojalá Dios le mande un rayo y que lo parta, ¿verdad? No, no se trata de eso tampoco, sino que nuestra oración por esa persona es que se convierta a Cristo. Que cuando pasemos por esa casa, que en lugar de escucharse toda esa bola de música pachanguera, ¿verdad? Ese olor a marihuana y botellas de caguamas tiradas en la banqueta, sino que veamos otro tipo de ambiente, alabanzas al Señor. Oremos para que eso sea posible en esos hogares. Y ya las cosas que nos lleguen a hacer, Dios nos va a ayudar, Dios va a poner las cosas en su lugar. Pero busquemos también mostrar ese amor, que es lo contrario al enojo, a la ira contra las personas o contra nuestros hermanos. Busquemos
ese amor, si realmente nosotros estuviéramos dispuestos, ¿verdad?, a ofrecer nuestra vida por nuestros hermanos. Ahí es donde vamos a darnos cuenta de cómo están las cosas en nuestro corazón. Y vemos aquí una última cosa, ¿verdad? En un sentido práctico, si has estado enojado con alguien, dice el Señor, versículo 25, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Busquemos, hermanos, reconciliarnos con nuestros hermanos. Ahí dice un versículo también que dice, si traes tu ofrenda, dice en el versículo 23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Creo que a veces se entiende mal este versículo, ¿verdad? Y decimos, no voy a ofrendar porque estoy enojado con mi hermano, ¿verdad? Y si te vas a ir a reconciliar, te llevas la ofrenda ahí en la bolsa, ¿verdad? Ahí lo que dice es, deja la ofrenda ahí, ¿verdad? Ve y reconcíliate y luego regresa y pon la ofrenda ahora sí donde debes ponerla, ¿verdad? No que te la lleves y que te quedes con ella, ¿verdad? Aunque aquí está haciendo referencia, ¿verdad?, a la manera en la que se ofrendaba en ese momento, ¿verdad? Pero es una buena forma también de que se nos quede grabado esto, ¿verdad? Que podamos entender qué es lo que más le importa a Dios. Una ofrenda vacía, una ofrenda que realmente no tiene tu corazón, una ofrenda que diste solamente por compromiso, una ofrenda que diste nada más por costumbre o porque quieres quedar bien y la dejas ahí, o si realmente esa ofrenda la das como una ofrenda que quieres que la reciba Dios. Si quieres que la reciba Dios de todo corazón, entonces buscas estar bien con Dios. Dios no quiere sacrificios ni ofrendas huecas de hipocresía que estén plagadas de simulación, en donde aparentamos que todo está bien por fuera, ¿verdad? Pero por dentro las cosas están mal y estamos en pleito contra nuestro hermano. Dice el Señor, reconcíliate para que esa ofrenda que tú estás dejando al Señor sea agradable a Él. Ya sea una ofrenda de dinero, ya sea una ofrenda de servicio a Dios, una ofrenda de lo que sea. Dios lo que quiere es tu corazón, que realmente lo estés haciendo de corazón. Y la manera en la que vas a saber si lo estás haciendo de corazón es buscar su voluntad, buscar que esté contento Dios contigo. Amén. Vamos a orar. Gracias, bendito Dios. Gracias por tu palabra, Señor, porque sabemos que ella no vuelve a ti vacía, Señor, sino que hace en nosotros lo que tú quieres. Queremos rogarte, Señor, que nos ayudes cada día, Señor, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, Señor. Fortalécenos con tu Santo Espíritu, Señor, danos de tu poder. Queremos hacer tu voluntad, queremos agradarte, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, te necesitamos. Ya sabemos que tu Espíritu Santo está en nosotros, que el fruto de tu Espíritu está en nosotros, Señor. Pero también sabemos que a ti te agrada que dependamos de ti y que reconozcamos que hay pecado en nosotros, porque de otro modo estaremos diciendo que tú eres un mentiroso y no lo eres, Señor. Tú dices la verdad y dices que hay pecado en nuestro corazón. Lo reconocemos, Señor. Ayúdanos, Señor bendito, a que podamos salir adelante con todo lo que tú nos mandas en tu palabra. Gracias, bendito Dios, por tu preciosa palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.